¿Qué tal, banda pambolera? ¿Cómo están? ¿Alguna vez te ha pasado que ves una decisión de tu equipo y piensas, ¿pero a quién se le ocurrió esto? Cambian horarios, suben los precios, venden a los mejores jugadores, inventan nuevos torneos, llevan partidos a otros países. Y mientras tanto, los aficionados siguen adaptándose a todo, porque al parecer en el fútbol moderno siempre hay alguien que gana con estos cambios. La pregunta es si ese alguien sigue siendo el aficionado. Y entre más veo lo que está pasando en el fútbol, más me viene a la mente una pregunta. ¿El fútbol sigue siendo para quienes lo viven o para quienes hacen negocio con él? Durante gran parte de su historia, el fútbol funcionó bajo una idea bastante sencilla. Existían jugadores, existían clubes, existían directivos, pero por encima de todo existían aficionados. Y no me refiero a que fueran lo más importante porque compraban boletos o camisetas. Me refiero a que era la razón por la que todo lo demás existía. Piensa en un momento en cualquier club histórico. Antes de los contratos millonarios, antes de los derechos de televisión, antes de las redes sociales, incluso antes de que muchos de sus ídolos nacieran. Ya había gente siguiendo esos colores, ya había personas organizando su semana alrededor de un partido, ya había aficionados sufriendo derrotas y celebrando victorias. Eso es lo que siempre le ha dado sentido a un club, porque un equipo no es solamente un escudo o una empresa o una plantilla. Un equipo es una comunidad, y esa comunidad era precisamente lo que mantenía vivo al fútbol. Por supuesto que siempre estuvo involucrado el dinero. A veces hablamos del pasado como si hubiera sido una época perfecta, pero pues no fue así. Siempre hubo negocios, siempre hubo dirigentes, siempre hubo intereses económicos, pero había una diferencia importante. La mayoría de las decisiones parecían tener una conexión directa con quienes seguían al club. La lógica era simple. Si los aficionados son quienes sostienen emocionalmente al equipo, entonces las decisiones deberían tomarse pensando en ellos. Y aquí es donde aparece algo interesante, porque si esa era la lógica original del fútbol, ¿en qué momento empezamos a sentir que las cosas ya no funcionan exactamente así? La mayoría de las transformaciones importantes no ocurren de golpe, suceden poco a poco, tan poco a poco que muchas veces no las notamos. Y eso fue exactamente lo que pasó con el fútbol. Un cambio aislado parece normal, dos cambios que aparecen coincidencia, pero cuando pasan 20 cambios en la misma dirección, empiezas a notar un patrón. Primero llegaron más patrocinadores, luego contratos televisivos más grandes, después mercados internacionales, más competiciones, más partidos, más contenido, más oportunidades de generar ingresos. Aunque hay que ser justos, muchas de esas cosas también trajeron beneficios. Mejores estadios, mejores instalaciones, mejores salarios, mejor preparación física, más cobertura para el aficionado. El problema no apareció porque entrara dinero. El problema apareció cuando algunas decisiones comenzaron a sentirse extrañas. Por ejemplo, ¿por qué un partido importante se juega en un horario incómodo para los aficionados locales? ¿Por qué algunos clubes hacen giras pensadas más para abrir mercados que para preparar la temporada? ¿Por qué cada año aparecen más torneos y más compromisos? Individualmente cada decisión parece razonable, pero cuando las observas juntas surge una pregunta: ¿quién es exactamente la persona para la que se están tomando estas decisiones? Porque una cosa es mejorar el producto y otra muy distinta es modificar constantemente las experiencias de quienes lo siguen. Y aquí todavía no estamos diciendo que sea bueno o malo, simplemente estamos observando algo. Las prioridades parecen haber cambiado. La cuestión es descubrir hacia dónde. Aquí es donde la conversación deja de ser teórica, porque todos hemos vivido alguna versión de esto. No necesitas ser economista, no necesitas trabajar en un club, basta con ser aficionado. Imagina a alguien que lleva años siguiendo a su equipo, compra camisetas, ve partidos, discute alineaciones, invierte tiempo, dinero y emociones. Ahora imagina lo que siente cuando descubre que cada temporada debe pagar más para recibir lo mismo. O piensa en el aficionado que finalmente encuentra una generación ilusionante en su equipo. Un equipo competitivo, jugadores con identidad,
un proyecto que parece funcionar, y justo cuando empieza a creer que algo grande puede pasar, los mejores futbolistas son vendidos al club rival. Otra vez. O piensa en quien intenta seguir todos los torneos disponibles, liga, copa, competiciones internacionales, nuevos campeonatos, nuevos formatos, nuevos calendarios. Llega un punto en el que el fútbol está tan presente que empieza a perder parte de lo que lo hacía especial. Y aquí aparece algo curioso. Muchas de esas decisiones son perfectamente comprensibles desde el punto de vista financiero, pero no necesariamente desde el punto de vista emocional. Y el fútbol siempre ha sido un deporte emocional. De hecho, precisamente, esa es una de las razones por las que mueve tanto dinero. La gente no paga porque sí. La gente paga porque siente algo, porque se identifica, porque pertenece, porque de alguna manera le importa. Entonces aparece una contradicción difícil de ignorar. El negocio necesita la pasión del aficionado, pero algunas decisiones parecen desgastar precisamente esa pasión. Y cuando eso ocurre, es normal que muchos se hagan la pregunta: ¿sigo siendo parte de este deporte? ¿O simplemente me convertí en un consumidor más dentro de una industria gigantesca? Llegados a este punto, es fácil caer en explicaciones simplistas. Pensar que todo es culpa de los dueños, de los directivos o de las televisoras, aunque claro que tienen parte de la responsabilidad, pero la realidad suele ser más compleja. El fútbol no cambió porque alguien decidiera destruirlo. El fútbol cambió porque se volvió enormemente valioso. Cuando algo genera muchísimo dinero, inevitablemente atrae nuevos intereses. Es algo que ocurre en prácticamente cualquier industria. Aparecen inversionistas, aparecen patrocinadores, aparecen nuevos mercados, aparecen oportunidades de crecimiento. Y cada uno de esos actores tiene objetivos distintos. El aficionado busca identidad, emoción, pertenencia, busca tradición. Mientras tanto, quienes invierten dinero suelen buscar otra cosa. Buscan crecimiento, expansión, nuevas audiencias, y todo ello está encaminado a la búsqueda de la rentabilidad. El problema no es que existan esos objetivos. El problema aparece cuando entran en conflicto, porque tarde o temprano llega el momento de elegir. ¿Mantienes una tradición o aumentas ingresos? ¿Proteges una costumbre o exploras un nuevo mercado? ¿Piensas primero en quienes siempre estuvieron o en quienes podrían llegar después? Y allí es donde muchas personas sienten que algo cambió, porque cada vez que aparece ese conflicto, la respuesta suele apuntar en la misma dirección. No siempre, pero sí con bastante frecuencia. Y allí es donde muchas personas sienten que algo cambió. Y eso explica por qué tantas decisiones generan rechazo entre los aficionados. No porque sean irracionales, sino porque parecen responder a prioridades diferentes. Y si las prioridades son diferentes, ¿quién está ocupando hoy el centro de la conversación? Volvamos a esa sensación de ver una noticia relacionada con tu equipo. La de enterarte de una nueva decisión. La de observar un nuevo cambio y preguntarte, ¿pero a quién se le ocurrió esto? Después de todo lo que hemos visto, quizá esa no sea exactamente la pregunta correcta, porque por supuesto que sí hubo alguien a quien se le ocurrió. Si hay alguien que se beneficia, si hay alguien para quien la decisión tiene sentido. Lo que ocurre es que muchas veces no es el aficionado. No creo que los aficionados hayan dejado de importar, de hecho eso sería imposible. Sin aficionados no existirían rivalidades, no existirían estadios llenos, ni tradiciones, ni himnos, no existiría la identidad. Y sin identidad, el fútbol perdería gran parte de su valor. Por eso los aficionados siguen siendo indispensables, pero son indispensables como recursos. Entonces, ser indispensable no es lo mismo que ser prioridad, y aquí es donde está la diferencia. Tal vez por eso tantas personas sienten una inconformidad difícil de explicar, no porque el fútbol haya dejado de gustarles, o porque el deporte haya muerto, ni porque todo sea peor que antes, sino porque perciben que el centro de gravedad se está moviendo. El fútbol sigue necesitando a la gente, sigue necesitando la pasión, sigue necesitando la emoción que solamente un aficionado puede aportar, pero cada vez más decisiones parecen diseñadas alrededor de otra lógica, la lógica de crecimiento, del negocio y de la rentabilidad. Y quizá por eso, cuando vemos ciertos cambios sentimos que algo no encaja, no porque el fútbol haya dejado de pertenecernos por completo, sino porque cada vez
parece pertenecerle un poco más a quienes lo administran. Y tal vez esa sea la respuesta a la pregunta con la que iniciamos. El problema no es que el fútbol ya no sea de los aficionados. El problema es que ya no está claro que ellos sean los primeros en los que se piensa. Y cuando un deporte construido por la pasión empieza a tomar decisiones que parecen alejarse de esa pasión, es normal que muchos se pregunten si siguen viendo el mismo deporte que aprendieron a amar. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que el fútbol sigue siendo para los aficionados? ¿O cada vez pertenece más a quienes hacen negocio con él? Te leo en los comentarios, y si te gustó este video, deja tu like y suscríbete para que sigamos hablando de fútbol, de su historia y de todo lo que lo rodea. Hasta pronto.